Llegar un domingo de resurrección al final de una Pascua nos recuerda la grandeza de nuestra fe. Muchos historiadores y críticos del cristianismo han querido desvirtuar o colocar en la misma condición la fe cristiana a cualquier otro tipo de creencia en el mundo. Algunos nos comparan con los musulmanes, con los budistas y con otro tipo de religiones que hay en el mundo hoy. Pero hay grandes diferencias y una de ellas es que la peregrinación que nosotros hiciéramos o quisiéramos tal vez algunos hacer a Tierra Santa no sería visitar los restos de nuestro líder, sino más bien a entrar a una tumba que está vacía. Y como una tumba vacía ha llevado generación tras generación a través de la historia a los cristianos de toda la época a afirmar el hecho de la resurrección de Cristo. Ahora, yo quiero no llevarlos al relato histórico solamente de la resurrección de Cristo, sino a entender y a recordar que nosotros creemos en la resurrección de Cristo. Primero, porque es un hecho histórico comprobable. Segundo, porque la resurrección de Cristo demuestra que Cristo es todo lo que dijo que era. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Nuestra fe no está basada solamente en la cruz, sino en la resurrección. Y los cristianos, desde la era apostólica, el énfasis que hacían no era en la muerte de la cruz, sino en la resurrección. Es interesante pensar que tal vez el signo que hubieran usado los creyentes del primer siglo y segundo siglo, que fueron perseguidos por el Imperio Romano bajo 10 persecuciones imperiales, hubiera sido la cruz. Y sin embargo, el signo para identificarse y para contactarse con los cristianos de otras ciudades no era la cruz, sino era un pescado. ¿Por qué no se usó el símbolo de la cruz, sino el símbolo de un pez para hablar de Cristo? Tenía que ver con su significado, su nombre de Cristo, que hablaba acerca del Mesías. Pero para los cristianos del primero y segundo siglo, la cruz era un proceso, pero el sello final es la resurrección. Cada vez que pensaban en Cristo, no pensaban en alguien crucificado, sino en alguien resucitado. Yo quiero mostrarle por lo menos 2 pasajes hoy que nos van a dar evidencias de la resurrección de Cristo, pero que nos van a dar algunas verdades que yo sé que el Espíritu Santo va a aplicar en nuestra vida en esta mañana, para que podamos experimentar el poder de la resurrección. Dile al que está a tu lado: vas a experimentar el poder de la resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Recuerde que esta es una predicación y la predicación produce reacción. Algunos tímidos, produce reacción. Quiero que vaya conmigo a uno de los testigos oculares que vieron a Jesús morir, pero también lo vieron resucitado. Y me estoy refiriendo a Juan el apóstol, en su evangelio, el evangelio según San Juan, capítulo 20, por favor, acérquese allí. Juan capítulo 20. Cuando alguien quiso hablar mal acerca de la resurrección, decir que Cristo no resucitó, una de las evidencias que tenemos es que si la resurrección hubiera sido una mentira,
una fábula creada por los discípulos, que si los discípulos hubieran robado el cuerpo como pagaron los del Sanedrín para que los soldados dijeran que eran los discípulos que habían robado, porque hasta ahí hubo soborno, ninguno de los discípulos hubiera sido capaz, solo en un estado de locura, de dar su vida por una mentira. Sin embargo, cuando nosotros vemos la entrega de los discípulos, ellos estaban tan seguros que era un hecho tan real y tan cierto que iban a la muerte gozosos porque habían visto a Cristo vencer la muerte. Por eso cada vez que había una sentencia de muerte, no había tristeza, había gozo. Algunos llegaban cantando al momento de la muerte porque habían visto a Cristo resucitado. Y miren lo que dice este pasaje en la pluma de Juan el evangelista, el discípulo amado. El primer día de la semana, recuerde que para los judíos la semana finalizaba el sábado y el domingo era el primer día de la semana. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba Jesús, el cual era el mismo Juan, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Cuál fue la primera impresión que tuvo María Magdalena al llegar esa madrugada al sepulcro de José de Arimatea? A ese sepulcro que era de una persona adinerada, que estaba empotrado en la montaña. ¿Cuál fue la impresión que ella tuvo? La primera idea fue: se robaron el cuerpo. Y esto nos da a entender y da mayor fuerza a la idea de la resurrección. Porque la primera impresión que tiene esta mujer al llegar por la mañana, y la pregunta es: ¿qué hacía María Magdalena a altas horas de la noche, más bien a la hora de la madrugada, en un cementerio? ¿Qué buscaba esta mujer? Recuerde que como Jesús murió el viernes y ya iba a celebrarse la fiesta del sábado, lo bajaron rápidamente y no pudieron hacer todo el ritual de ungir el cuerpo, que era un ritual judío. Y era coger el cuerpo y echarle especias y aromas como parte de tener un buen entierro. Es como si al muerto lo hubieran cogido y no lo hubieran metido en un ataúd, sino que lo hubieran envuelto en algún tipo de lienzo, lo hubieran colocado allí, y los familiares dijeran: no, necesitamos que realmente tenga el entierro que se merece. Esa era la motivación por la cual María Magdalena, junto con María la Madre del Señor y otras, llegaron esa madrugada. Pero cuando llegan al sepulcro encuentran una piedra, y esa piedra es importante en el relato histórico y bíblico, porque la piedra grande era una piedra que no la podían mover las mujeres. Era una piedra que había sido colocada también no solamente para que tapara el sepulcro, sino que había sido colocado unos soldados romanos pagados para que custodiasen el cuerpo del Señor. Y fuera de eso habían colocado un sello. En otras palabras, humanamente era imposible, sin una orden, mover la piedra. Pero cuando ellos llegan, no se encuentran a los soldados. ¿Dónde estaban los soldados? Algunos dicen que estaban desmayados, otros dicen que habían salido del miedo corriendo. Y quiero decirle que el soldado romano era de aquellos hombres que no se asustaban fácilmente. Eran hombres entrenados en la guerra. Eran hombres que no se asustaban ante otros hombres. Pero lo que había sucedido era algo sobrenatural. Sin embargo, cuando esta mujer llega y se asoma, no ve el cuerpo. Ella no mira los detalles.
ella solamente ve que no está Jesús. Y lo que hace es correr, hacer una maratón desde ahí hasta el lugar donde estaban los discípulos, tal vez durmiendo todavía. Y les toca la puerta y sale Pedro sin cepillarse los dientes, todavía ahí medio dormido y deprimido. Y le dice: Pedro, nos robaron el cuerpo del Señor. Y Pedro se pone rápidamente su ropa, y Juan, que era un joven, sale corriendo con Pedro. Y hay un detalle muy interesante aquí, que creo que Juan lo colocó allí para hacer saber que Juan era más joven que Pedro. Y creo que siempre Juan se burló de Pedro porque le ganó la carrera. El verso 4 dice: corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Por qué Juan colocaría eso? Para burlarse de Pedro y decirle: Pedro, yo siempre llego primero. Pero cuando llegó al sepulcro no se atrevió a entrar, porque aunque era un hombre joven, no tenía el carácter de tomar decisiones. Y cuando llega, lo único que hace es ver las cosas, pero no mira los detalles. Pero cuando llega Pedro, que ya era un hombre experimentado, un hombre adulto, entra al sepulcro. Y miren lo que dice el verso 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio. ¿Y qué? Y creyó. ¿Qué creyó? ¿Qué creyó? O que había resucitado o que se lo habían robado. Hay algo interesante en ese pasaje. Yo quiero llevarlos en este desarrollo de la evidencia de la resurrección, a que cuando llega, creyó que el cuerpo ya no estaba allí. Algunos hablan de los lienzos que se desvanecieron y que conservaban la forma del cuerpo de Jesús, como si el cuerpo hubiera traspasado el lienzo. Algunos piensan eso. Pero la verdad es que quiero afirmar que cuando entraron no encontraron el cuerpo y se fueron. Pero hubo una mujer, María Magdalena, que no se fue, que no abandonó. Dijeron: se lo robaron. Todavía María Magdalena seguía pensando que alguien se había robado al Señor, el cuerpo del Señor. Y por eso el relato continúa de la siguiente manera. En el versículo 10 dice: y volvieron los discípulos a los suyos a contarles que no estaba el cuerpo en la tumba. Pero el versículo 11, y esto es lo que va a afirmar lo que yo estoy pensando, no por lo que yo piense, sino por lo que dice la palabra. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. ¿Y qué vio? Vio lo que los discípulos no vieron. ¿No le parece interesante que cuando Pedro y Juan entran al sepulcro, qué vieron los discípulos? Los lienzos. Pero cuando María se asoma al sepulcro, ¿qué ve? Ángeles. ¿Qué me quiere decir con esto, pastor? Que era el mismo sepulcro, pero eran dos visiones distintas. Una de dos hombres que habían corrido para mirar razonablemente qué había ocurrido, pero la segunda era la visión de una mujer que no desmayaría hasta encontrar a Jesús. Y esta es la buena noticia: no hay ser humano en esta tierra que desee encontrar a Jesús que no tenga un encuentro personal con Él que cambie su vida, porque Jesús se manifiesta a los que le buscan. Y si tú estás buscando a Jesús, Él se manifestará a ti, te saldrá al encuentro,
te saldrá al paso en el camino de tu vida y te dirá: aquí estoy, tú me buscas y yo también te busco. Y cuando ella vio a estos dos ángeles, los ángeles estaban en un ánimo distinto a la mujer. El ánimo de los ángeles era de gozo y alegría. Uno estaba sentado a la cabecera y el otro a los pies, sentado. ¿Qué estarían hablando? Esto entra en el terreno de la especulación. Pero si yo hubiera estado allí, seguramente hubiera escuchado decirle a uno: tremendo que es el Señor. Resucitó, venció al pecado, venció la muerte, venció al diablo. Increíble, estamos aquí siendo testigos. Había gozo, alegría. Y afuera, ¿qué había? Llanto y tristeza. La mujer los ve. Y cuando los ve, ella no solamente los ve, sino que también escuchan la voz de ellos. Ella escucha la voz de ellos. El verso 13 dice: le dijeron a la mujer: ¿por qué lloras? Ahora, si le dice eso es porque ellos estaban felices. Dice: no hay motivo para que llores. ¿Por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y cuando había dicho eso, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Porque cuando hay tristeza no se ve a Dios. Otra vez, por aquí no. Cuando hay tristeza no se ve a Dios. La tristeza puede opacar la visión espiritual. ¿Dónde está Dios en medio de mi dolor? ¿Dónde está Dios en medio de mi sufrimiento? Las lágrimas de tristeza no te permiten ver a Jesús. Ahora Jesús estaba allí, llegó. ¿Por qué no llegó cuando los discípulos estaban? Porque los discípulos se fueron. ¿Por qué no se quedaron? ¿Por qué no esperaron? ¿Por qué salieron rápidamente? ¿Por qué no fueron a buscar dónde estaba el cuerpo del Señor? ¿Qué fue? Porque ellos se conformaron con ver el sepulcro vacío. Hay gente que se conforma de saber que Cristo resucitó, pero no está anhelando experimentar en su vida el poder de la resurrección de Cristo. Y esto es algo que usted y yo vamos a experimentar. Si un día la muerte nos sorprende, un día el poder de la resurrección de Cristo también traerá resurrección a nuestra vida y nos dará un nuevo cuerpo semejante al de Cristo que resucitó. Veremos, un día alguien me dijo: pastor, en el cielo yo reconoceré a mis hermanos, a mis padres que fueron creyentes, que amaron al Señor, que caminaron con Él. Y yo les dije: claro que sí. Y dije: pastor, es que escuché por allí a alguien decir que en el cielo no nos conoceremos, que mejor dicho, yo me encuentro con mi esposa y digo: hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿cómo te llamas? Como si fuéramos desconocidos, que en el cielo Dios nos va a borrar la memoria, resetear y borrón y cuenta nueva y no nos acordaremos nada. Creo que eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice en el relato de Cristo que Lázaro, estando en el lugar de tormento, el rico estando en el lugar de tormento reconoció a Lázaro que estaba en el seno de Abraham y le dijo a Abraham: mándame a Lázaro para que moje mi lengua con un poco de agua. Lo reconoció. Así que según ese texto, después de muerto se reconoce. Y yo no sé si usted se le da gozo a eso, pero eso será una de las cosas más maravillosas que nos veremos en el cielo. En el cielo nos buscaremos. En el cielo queremos ser vecinos. Bueno, no, algunos no dicen amén, pero yo sí quiero ser vecino suyo. Pero todo esto empieza a desarrollarse a partir de la resurrección, pero quiero llevarlo a esto. Cuando esta mujer le dice: ve a Jesús, el verso 15, en este relato de esta evidencia de resurrección, dice: Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Otra vez, ¿a quién buscas? Y ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado. En otras palabras, yo sospecho que tú te llevaste el cuerpo. Hasta le estaba echando la culpa a ella. Tú fuiste el ladrón que se lo llevó. Dime dónde lo has puesto
y yo lo llevaré. ¿Qué mujer era esta María Magdalena? Las mentes torcidas que no entienden cómo alguien se puede enamorar de Jesús han inventado en María Magdalena un amor pasional, un amor eros, pero porque no han entendido lo que es estar enamorado de Jesús. ¿Cuántos están aquí enamorados de Jesús? Estar enamorado de Jesús no tiene que ver con nada físico, es con enamorarse del Señor de nuestra vida. Y él dijo: dímele dónde está, yo a este lo cargo, porque yo lo amo, Él es el Mesías, yo me lo llevo, no te preocupes lo que tenga que hacer, pero dame el cuerpo. Ella estaba decidida a encontrar a Jesús. Dime dónde está. Tú eres un ladrón, tú te lo llevaste. Y mire lo que dice el verso 16. Jesús le dijo: María. En una exclamación fuerte, de la manera como solo Jesús entonaba el nombre de María. Como solo María sabía que Jesús la llamaba María. Y cuando ella escucha su nombre en los labios del Maestro, ella reacciona y dice: Maestro, Raboni, Maestro, ¿qué es esto? La mujer que pensaba hasta ese instante que el cuerpo se lo habían robado, estaba teniendo una experiencia de que no era que se hubiera robado el cuerpo, sino que ahora era real que Cristo había resucitado. El versículo 17 es un versículo que esta traducción no nos ayuda mucho a entenderlo, pero permítame explicárselo. Jesús le dijo: no me toques, no me toques. Y esa expresión parece que fuera María a tocarlo y Jesús dice: no me toque. No, no es esa expresión. Venga, Carlos, haga de Jesús. Pero rápido, con eso. Cuando María ve a Jesús, antes que le diga él no me toque, María ya lo había agarrado. Esa es la idea del griego. Y lo que Jesús le dice, no me toques, es: María, tranquila, suéltame. No te preocupes, yo todavía no me voy a ir. Y ella no quería soltarlo, porque se había encontrado con Jesús. Gracias, Carlos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando nos encontramos con la presencia de Dios, no te sueltes de esa presencia. Permanece cuando otros se vayan. Permanece cuando otros se cansen. Permanece cuando buscando al Señor, cuando otros te digan ya no hay nada que hacer. Permanece cuando el sepulcro esté allí. Permanece, permanece. Dios te dice hoy: permanece. Porque si permaneces, verás la gloria del Señor. Permanecer significa estar hasta el último instante. Yo voy a permanecer en Dios. La vida cristiana no es de una moda. No es de, sí, a mí me gusta ir a la iglesia. Hoy nos encontramos con muchos diciendo: sí, vas a la iglesia, a mí me gusta ir, me gusta la alabanza, me gusta la conferencia que da el pastor. Y queremos como profesionalizar el acto del culto a Dios. Pero no es eso. Es que debe haber pasión. Hay muchos que no tienen pasión por Dios porque tal vez no han tenido ese encuentro con Dios. Uy, otra vez. Yo no puedo pedirle a alguien que no ha experimentado el poder de Dios que se apasione con algo que no ha experimentado. Pero los que han experimentado el poder de Dios, por eso cuando adoramos lloramos. Por eso cantamos y levantamos las manos. Cuando llegamos por primera vez a la iglesia, nosotros hasta pena nos daba levantar las manos. Y ustedes están locos, ¿por qué levantan las manos? ¿Y esto por qué cantan tanto? ¿Y por qué gritan? ¿Y por qué dicen aleluya? ¿Y por qué uno le dice que grito de guerra y sale uno por allá y otro grito de júbilo? ¿Qué les pasa? Porque cuando estamos entrando en la vida cristiana no hemos tenido la experiencia de una cercanía y de una vida real con Cristo. Pero cuando experimentaste la presencia de Dios, algo pasó en tu vida.
algo te impactó y ahora no puedes ser un creyente frío. Tienes que ser un creyente apasionado, porque experimentas el poder de la resurrección. Yo tengo una mala noticia para aquellos que creen que en este lugar serán creyentes fríos, estáticos, sin mucha emoción. Te emocionarás y te apasionarás, porque en este lugar hay personas que hemos tenido un encuentro con un Cristo resucitado que cambió nuestra vida, que lo amamos con todo nuestro corazón y ahora nosotros estamos enamorados de Él y no nos da vergüenza decirlo. María dijo: este es mi Señor, yo no lo suelto. Y Jesús dijo: no me toques, o no, suéltame, porque aún no he subido a mi Padre. En otras palabras, María, yo voy a estar unos días por aquí, no te preocupes, no va a ser la última vez que nos veamos. Ve y dile a mis hermanos. Qué hermoso el Señor. ¿Cómo trata a los discípulos? No le dice: vaya, dígale a esa partida de incrédulos que yo resucito. No, dile a mis hermanos que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Y qué hizo María? Fue María Magdalena a dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Y todo el mundo se quedó: ¿cómo así? Pedro dijo: me hubiera quedado un ratico más. El segundo texto que me habla de la evidencia de esta resurrección, y es el último que miraremos esta mañana, está en Lucas capítulo 24, por favor. Lucas capítulo 24. Verso 13, Lucas capítulo 24, versículo 13. Si usted llegó allí puede decir amén. Quiero solo mostrarle los relatos de la resurrección para que miremos detalles que a veces en otros tipos de predicaciones no se puede ver. Pero ahora vemos a dos discípulos, uno de ellos llamado Cleofas, que van camino a Emaús, y dice el versículo 13: y aquí dos de ellos iban el mismo día, o sea, el mismo domingo, a una aldea llamada Emaús, que está a 70 estadios de Jerusalén, relativamente cerca, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, ¿qué discutían? Discutían que ellos ya habían escuchado a María Magdalena decir que había visto a Jesús resucitado. Y ellos estaban discutiendo. El mismo pasaje les va a mostrar que eso es así, que lo que le estoy diciendo es verdad. Ellos estaban discutiendo: ¿cómo así que María lo vio? ¿No sería que María le dio algo raro? ¿Será que toca pagarle una cita con el psiquiatra o llevarla donde algunos psicólogos de la iglesia para que le hagan un tratamiento? A ver qué pasa, porque María está como fuera de sí. Eso debe ser algo traumático después de... ¿Cuál sería el diagnóstico del duelo que tuvo que experimentar María? Algunos estaban ahí dando la disertación. Ellos estaban discutiendo. Tal vez otros decían: no, yo creo que sí resucitó. Mas los ojos, dice el verso 15: y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Este es un pasaje que me pone a pensar. Quiero que nos imaginemos un instante la última imagen que tienen los discípulos de Jesús, para que entendamos por qué ellos no lo reconocen. ¿Cuál es la última imagen que tienen ellos del Señor? Es la imagen de la cruz. Es la imagen del viernes anterior. Es la imagen de un Jesús que su rostro estaba desfigurado por la agresividad de los golpes romanos. No había en él parecer. La última imagen que ellos tenían
era de un Jesús torturado. No sé si a usted le pasa lo mismo que a mí me pasa hoy cuando pasa la película de la Pasión. Yo ya ni la puedo ver, solamente por ver la escena tan realista. Y algunos piensan que todavía falta aún mayor tragedia en el cuerpo del Señor. Y esa es la imagen que ellos tienen. Ellos vieron cuando fue bajado de la cruz, cuando fue envuelto en esos lienzos. Muchos de ellos, algunos de ellos lo cargaron y sintieron el cuerpo frío del Señor. Y lo llevaron a la tumba y lo colocaron allí. Y cuando estaba ahí, vieron cómo cerraron la tumba. Ahora es la imagen que ellos tienen. Y se encuentra ahora un forastero totalmente distinto y les pregunta: ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ustedes están practicando, hablando? Verso 17. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y otra expresión: ¿por qué estáis tristes? ¿Por qué no podían ver a Jesús? Diga conmigo: porque estaban tristes. ¿Por qué María no podía ver a Jesús? Porque estaba triste. Ahora, ¿cómo estaban ellos? Estaban tristes, amaban a Jesús. Ellos decían: ¿y ahora qué hacemos? El profeta, el Hijo de Dios, el que dijo que vencería la muerte, y ya hoy es domingo y no la ha vencido. ¿Dónde está? Y ellos se sorprenden porque este hombre que está hablando con ellos no conoce lo que ha acontecido. El verso 18 dice: respondiendo uno de ellos, dijo, el que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y Jesús, yo quiero decirle que Jesús tiene un humor maravilloso. Tiene un sentido de humor espectacular. Yo veo a un Jesús riendo, a un Jesús estando con ellos, y dije: ¿qué cosas? A ver, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntenme, a ver. Y los deja a ellos decirle. Y le dice: miren, lo que pasa es que Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo, y como lo entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes con sentencia de muerte, y le crucificaron. Ellos afirmaron la crucifixión, le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Pero el versículo 22 aparece un aunque también nos ha asombrado unas mujeres entre nosotros. Por eso digo que estaban discutiendo eso. Si no me cree, le pregunta a Cleofas cuando estemos en el cielo. Unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día, de ese mismo día, fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto en visión de ángeles. Imagínense eso. Y quienes dijeron que Él vive, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. A mí me parece que el tono de ellos es un tono como de burla, como irónico, diciendo: imagínense lo que. Y ahora las mujeres, porque siempre las mujeres inventan cosas. Santo Jehová de los ejércitos. Las mujeres con sus cuentos raros. Mire esto. Ahora ellas dizque vieron ángeles, y dizque vieron al Señor, y quieren venirnos a meter ese cuento a nosotros. Los hombres que sabemos, somos cabeza del hogar y tenemos la naturaleza de la razón. ¿Y qué le dice el Señor a esto, frente a esto? Verso 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, prosiguiendo por todos los profetas, les declaraba todo lo que las escrituras de Él decían.
Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a que se quedase, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo y lo partió y les dijo, y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y el relato termina diciendo lo siguiente: y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Esta segunda aparición de Cristo a los discípulos narra que eran unos discípulos que no creían que Cristo había resucitado, pero que vieron a Cristo resucitado. Pastor, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Yo sé que Cristo resucitó. ¿Usted por qué me está hablando de la resurrección, de algo que yo ya sé que es real? ¿Qué tiene que ver esto con mi vida? Tiene que ver en este aspecto. El relato de Lucas nos muestra que podemos creer algunas verdades, pero no podemos perder la esperanza. Ellos habían perdido la esperanza. Ellos creían que Cristo era el profeta, pero no habían discernido el poder de la resurrección. ¿Y qué tiene que ver con el poder de la resurrección? Y permítame llevarlo a la conclusión de este mensaje con esto. Cuando yo me enfrento con el relato bíblico histórico de la resurrección de Cristo, tengo que enfrentarme a una realidad espiritual. Y la realidad espiritual es que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? La realidad espiritual es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La realidad espiritual es que no puedo desanimarme, porque cuando me desanimo estoy negando la obra de Cristo. Pastor, yo voy ahí adelante, ¿cómo puedo? Voy caminando. Ay, denme primeros auxilios espirituales, pastor, porque es que yo ya no puedo más. Yo estoy que abandono esto, porque no he experimentado el poder de Cristo. Y piensa que el Señor va a llegar a decirle: pobrecito, mijito, venga, lo metemos a cuidados intensivos, o venga que le pase esta chiripiorca que le dio a usted, o este patatús que te dio. El Señor te sacude y te dice: es tiempo que te levantes. El Señor nos sacude y dice: ¿qué te pasa? Chiquillo, ¿qué te pasa? Dicen por ahí. ¿Qué te pasa? Reacciona. No entiendes que yo vencí a la muerte. No entiendes que yo soy el que he dicho que soy. Por eso el diablo no puede robarte esta palabra. Tienes que salir esta semana y decir: el poder de la resurrección de Cristo está en mí habita el Espíritu Santo de Dios, con Él he sido sellado. Ahora yo voy en el nombre de Jesús. Lo que te estoy diciendo es que no puedes acobardarte. Sacude al que está a tu lado y dile: no seas cobarde. Los creyentes no podemos acobardarnos. Puede que haya un gigante, pero con nosotros está el Señor. Puede que haya algo difícil, pero con nosotros está el Señor. Él no nos ha dejado ni nos dejará. Yo no estoy siguiendo una historia ni una fábula. No estoy siguiendo a alguien lejano, sino que estoy siguiendo a alguien que dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy siguiendo a alguien que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo estoy siguiendo a alguien que dijo: el diablo vino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Estamos siguiendo a alguien maravilloso, que no es una historia, no está en una tierra lejana, no está en Jerusalén, está allá, pero está acá también conmigo. Yo no necesito ir a ver la tumba vacía para creer. No necesito pagar. Claro que si pudiéramos hacerlo sería bueno, pero
No es mi necesidad. Mi necesidad no es ir allá. Porque cuando yo me encierro en mi habitación y me arrodillo al borde de mi cama y le digo, Jesús, necesito hablar contigo, ahí está Él. Él está tan cerca de una oración. Está tan cercano. Por eso, el poder de la resurrección tiene que activarse hoy en nosotros. Para que volvamos gozosos a casa. Si llegaste esta mañana triste por los problemas de esta semana, por las cosas que se han levantado contra ti durante esta semana, tienes que salir de este lugar con el gozo del Señor, porque experimenta la resurrección de Cristo. No es solamente para decir, Jesús resucitó, mire cómo somos nosotros. No, es para aplicarlo a nuestra vida. Como Cristo resucitó, entonces yo también resucitaré si llego a morir. Pero no solamente resucitaré, sino que resucito día a día, porque Él me da vida. Él me da vida. Cada mañana, cada noche que cerramos nuestros ojos, tenemos esperanza de un nuevo día. Pero ¿quién dice que habrá un nuevo día? Solo Dios. Pero a la mañana, cuando abrimos nuestros ojos, tenemos vida, porque Dios nos la ha regalado y tenemos que disfrutarla. La vida en abundancia no puede ser quitada, borrada, desperdiciada, en la palabra que estaba buscando. Hay gente que pasa su vida triste y no ve a Dios. Pero Dios te dice hoy, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Señor, es que tengo un muerto por ahí que tengo que enterrar. Señor, lloro porque es que lo que me está pasando a mí es tan duro. Y Él se dice, ¿por qué lloras? Si yo estoy contigo. Deja que los muertos entierren a los muertos. Yo estoy contigo. ¿Por qué te amargas tu vida? La vida en abundancia que yo quiero darte y que experimentes. ¿Por qué no miras todo lo que te he entregado, todo lo que te he dado? ¿Y por qué en vez de mirar todo lo que te he dado, mira lo que no te he dado? Porque hay gente que no es feliz porque mira lo que no tiene y se amarga por lo que no tiene. Pero no mira lo que tiene. Y Dios nos llama en el poder de la resurrección a mirar lo que tenemos. Y lo que tenemos es lo mejor. El poder de la resurrección de Cristo está aquí con nosotros para darle vida si tú decides hoy dejar esa tumba vacía. Y el muerto que viniste a enterrar, deja que Jesús lo resucite. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Que hay gente que cree que lo mejor es olvidar. Y yo no te estoy diciendo que no debes olvidar. Lo que te estoy diciendo es que cuando Dios llega, Dios no sana a través del tiempo ni del olvido. Dios sana a través de su presencia. ¿Qué fue lo único que quedó en el cuerpo del Señor? Las marcas de los moretones, de los golpes que daban con las manoplas romanas, no aparecían en su rostro. Solo quedaron sus muñecas al ser traspasadas por los clavos. Todavía estaban las llagas, quedó su costado, señales de su crucifixión. Cuando Tomás no quería creer, dijo, yo no creo, porque es otra evidencia. Yo no creo. Si no meto mis manos ¿en dónde? En sus llagas, en su costado. Y cuando Jesús se le aparece, ¿qué hace Jesús? Se quita la camisa. Dice, Tomás, ven, mete tu mano aquí. No seas incrédulo, sé creyente.
Yo soy. Aquí está. La herida abierta todavía estaba ahí, la señal. Pero era una señal, ya no era algo que le causara dolor. Porque cuando Jesús fue traspasado, en ese instante, usted y yo nacimos. Nacimos del agua y de la sangre que salió del costado. ¿De dónde salió Eva? De una costilla de Adán. ¿De dónde salió la iglesia? De el costado del Señor que fue traspasado por la lanza. Ahora, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti.